Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puede ser que nos escuchan de varias partes del mundo y hoy va a estar con nosotros Emanuel Pujalba y el tema que vamos a tocar son los vínculos y la conciencia. Bueno, hola, buenas tardes, Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Toñi, ¿cómo estás? Bueno, Bien, gracias por la invitación. encantada de tenerte en mi canal porque la verdad es que aún queda que pasar Mauricio, Fer Esquembre, queda mucha gente que viniera al canal, pero me hacía mucha ilusión que estuviese. Nos dices un poco quién eres, qué haces, si te apetece y hasta dónde te apetezca. Bueno, de modo general siempre lo que hago está atravesado por, por un poco por la conciencia, por estas ganas de conectar con lo que va pasando, ¿no? Desde un lugar que incluye a quien observa, ¿no? Que me incluye a mí y que incluye también a las personas que nos acompañan en este camino que llamamos vida, ¿no? De modo así más lineal, por ahí siempre me he dedicado a los procesos de aprendizaje, a la educación física por un lado, a la motricidad humana, esos son los estudios por ahí más de la universidad, digamos. Y después nada, me he ido haciendo preguntas, he ido transitando distintos procesos que, que me han ido llevando a vincularme más con esto que llamamos la conciencia, ¿no? Así que me he dedicado un poco a la decodificación biológica, después a mí me interesa mucho estudiar cómo es que eh, nos vinculamos con la realidad, con lo que va pasando en, en ese tránsito que decía recién, y también en esto bueno, cómo funcionan esas estructuras, ¿no? Cómo operan en nosotros, cómo operan a nuestro alrededor. Así que bueno, eso creo que es un buen resumen. Bueno, también perteneces a la comunidad Alcero con la que yo he estudiado, ¿no? Y es uno de los componentes de la comunidad Alcero. Y la verdad que yo de ahí este programa, ¿no? Que estoy haciendo ahora, ¿no? De ahí apareció con Paola Carrara la iniciativa, ¿no? Y todo el trabajo que hice con ustedes durante la biotransformación lógica fue la que quizás me dio el empuje y la seguridad en mí para estar hoy invitándote a mi canal de YouTube. Así que muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un Bueno, poco sobre los vínculos y la conciencia. ¿Desde dónde ve Manuel esto? bueno, qué bueno. Está buenísimo empezar así, ¿no? Desde dónde ve Manuel, porque también le quita un poco el peso ese de que cuando uno cuenta o expresa algo o comparte algo, como si eso tuviera cierta noción de verdad detrás, ¿no? Entonces, lo enriquecedor de los vínculos, en primera instancia, es eso, es eh, que de alguna manera vínculo habla de un aspecto que mira, ¿no? De un aspecto que hace como de base y de algo que está ahí afuera, ¿no? Entonces nos llama algo la atención y a partir de eso que nos llama la atención decidimos, tomamos la decisión de hacerle caso a eso que nos llama, ¿no? Y ahí comenzamos a vincular. Nos vinculamos con personas, nos vinculamos con objetos, nos vinculamos con conceptos incluso. Acá estamos haciendo vínculos, vamos a estar vinculando distintas cosas, ¿no? Por ahí lo más entramado y lo más complejo sean los vínculos humanos, porque se da hacia los dos lados este mecanismo que te contaba, ¿no? Yo soy un observador y el otro está ahí afuera como otro elemento que después vamos a ver por ahí que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Pero simultáneamente el otro también es un observador y yo paso a ser también observado dentro de eso, ¿no? Observado o un elemento que es funcional, no sé, a ciertas dinámicas como las necesidades de esa persona, como eh, compartir procesos de aprendizaje. Esos procesos de aprendizaje tienen mucho que ver para mí con los vínculos. Así que bueno, en primera instancia, y vos si querés andar, no sé si
Bueno, en eso que expresas de los Dando vínculos, más, dale, dale, decime. en eso que expresas de los vínculos, darnos cuenta que cualquier vínculo, incluso con un animal, yo por ejemplo que tengo una perra y que me vinculo con ella, ¿no? Y cómo el animal que no habla, que solo expresa el gesto, el ladrido, cómo el animal se comunica contigo y te coloca muchas veces donde estás. Porque, ¿cómo te pongo un ejemplo, no? Hay días que uno está triste o está irascible y cómo el animal es capaz de entender dónde tú estás y cómo lo respeta. Si estás enfadado, es como que ellos mantienen la distancia, ¿no? Pero que si estamos tristes o estamos llorosos o tenemos un día de estos de bajona, cómo el animal viene a acompañarte en ese. Totalmente. Eso es un vínculo en el que casi no nos fijamos. Sí. Yo Bueno, no incluso, hablan, pero es hermoso. Y lo digo porque yo tengo una perra, ¿no? Y entonces, después de estar transitando la biotransformación, que ya lo hacía antes, ¿no? Pero ahora con más profundidad me fijo, y antes a lo mejor le daba un grito a la perra, y ahora si reacciono en un momento mal con ella, luego me paro y le hablo y le digo, mira, lo siento, he tenido un mal día, no es culpa tuya, ¿sabes? También me comunico con ella. Y eso es. totalmente. Ahí traes justo una palabra que es me comunico, ¿no? En todo vínculo se establece un enlace entre dos cosas, entre dos elementos, entre dos personas, entre una persona y un animal. Y después va a aparecer también la transferencia de información, ¿no? Esa comunicación. Bueno, ella te hace un gesto, tú le dices una palabra, ella se mueve, y esa comunicación va a tener siempre dos aspectos. Un aspecto como si fuera solamente afuera, ¿no? Que es el por ahí que más conocemos como seres humanos. Esto de, bueno, me vinculo con algo que está ahí, que aparentemente no tiene mucho que ver conmigo, en el sentido de incluirme, ¿no? En eso, y donde establezco, no sé, una comunicación, compartimos una experiencia, transitamos periodos más cortos o más largos de la vida. Pero ¿qué pasa? Llega un punto que se está como desaprovechando ese vínculo si yo no comienzo a incluirme, ese observador que decíamos recién, si yo comienzo a incluirme en lo observado, ¿no? Si yo puedo ver que eso que está ahí afuera, de alguna manera, eh, me, me permite expresar aspectos míos que si eso ahí afuera no estuviera de otra manera, no los podría ver. ¿Sí? Imagínate esta entrevista, ¿no? Este compartir. Nosotros establecemos un vínculo, decimos, bueno, Tony, nos encontramos a esta hora y grabamos la entrevista. Ahí establecemos un vínculo. Decimos, bueno, confluimos los dos simultáneamente como en el mismo espacio, que sería este espacio acá digital, y en el mismo tiempo. ¿Qué es ese tiempo? El tiempo es la dinámica de lo que va a ocurrir después, ¿no? Tú te vinculas un día, no sé, adoptas ese perro, te lo compras o llega a tu vida y se establece algo ahí entre esos dos elementos. Y luego comienzan como esa comunicación, comienzan como una especie de intercambio. El perro puede expresarse a través tuyo y Exacto. vos podés expresarte a través del perro. Uno, en un paradigma, en una forma de verlo, es yo estoy ahí, ¿no? Haciendo algo, compartiendo algo. Y en el otro es, se expresa de mí algo a través de ese otro que hace como de receptor de esto que va emergiendo. Entonces ahí me puedo enterar de que estoy hecho, ahí me puedo enterar dónde están mis límites, ahí me puedo enterar dónde estoy en mis procesos de vida, en mis procesos de aprendizaje. Eso que Entonces ese dice, vínculo comienza. eso que dices tiene algo muy bueno y que en lo social no se tiene en cuenta. Hablo como a nivel social, gente que realmente no se observa.
Y entonces los vínculos lo mejor que tienen es que nos valen para conocernos mejor a nosotros mismos, sacarle un aprovechamiento al vínculo, desde el amor. Porque todo el tiempo que estoy hablando contigo, dentro de mí suceden cosas. Aparte porque yo no solo te veo como Emmanuel Pujalba, sino también como mi profesor. Dentro de mí hay dos formas de verte en este instante, como que hay una entrevista o un compartir, como queramos llamarlo, y esa es una forma de comunicarme y vincularme contigo, ¿no? Pero hay otro vínculo que es el que tú has sido mi profesor, y eso también forma parte de mí todavía, ¿no? De hecho, aún eres profesor del otro taller que estoy cursando con ustedes. Entonces tengo dos formas diferentes de vincularme contigo. Y es cómo Tony ve al profesor, qué idea tiene Toñi del profesor y de la alumna, y qué idea tiene Toñi, o qué percepción tiene Toñi de compartir con Emmanuel como un compañero. Son dos formas de vincularnos diferentes dentro de un mismo momento. Entonces, Total. tú hablas y a mí se me mueven cosas. Y yo puedo decir, esto es de Emmanuel, o puedo hacerme la pregunta, ah, mira lo que mueve Emmanuel en mí. Voy a aprovechar esto que estoy sintiendo o que estoy pensando o que estoy observando de mí. Entonces es aprovechar los vínculos para llevarlos a este terreno, para que sea un aprovechamiento para conmigo misma, para ver partes de mí, con lo cual el vínculo con el otro también se hace como más fluido y más fácil. Me parece que a la gente como que el ponerle este ejemplo le puede facilitar un poco de por dónde vamos a ir con el tema de los vínculos. Totalmente. Vamos estableciendo en esos vínculos, vamos estableciendo roles premarcados, roles prefijados. No sé, ahora en una entrevista tú eres la que pregunta y yo soy el que responde, o yo soy el que emite, y el quien está escuchando esta entrevista ahora se pone como en modo receptor también, es decir, él es el que dice algo y yo soy el que lo escucha, y él lo sabe y yo no lo sé, ¿no? Como en esa... Por eso que en un vínculo siempre hablamos de un aprendizaje compartido. No hay una sola parte que aprende, ni una sola parte que, podríamos decir, entre comillas, enseña, sino que hay un compartir. Lo que pasa es que tenemos como esos roles preprogramados, ¿no? Como hemos tenido, como decías recién, una experiencia donde yo tengo un rol de profesor y vos tenés un rol de alumna, queda eso como premarcado, ¿no? Y se empieza como a quedar por detrás de esos roles o de esos personajes que vamos jugando esos roles, se empieza a quedar detrás esa esencia del otro. Que el acceso a esa esencia es de alguna manera lo que nos dan, ya no, por ahí no tanto el aprendizaje, sino la conciencia, por eso hablábamos de los vínculos y la conciencia de qué, la conciencia de mí, la conciencia del otro. Es como que puedo correr ese velo del rol, ese velo del personaje, y puedo ver al otro ya no como alguien que, bueno, me hace una entrevista, sino como una partecita, podríamos decirlo, una partecita mía que está ahí afuera a la espera de que haya algo que converja en eso que tú eres en sí. Que en definitiva, si lo vemos, somos esa misma parte, ¿no? Como que o somos esa misma, no sé, esencia, para ponerle una palabra así, que sea... De una misma conciencia, partimos los dos de una misma conciencia, viéndolo de perspectivas diferentes, pero desde una Ahí, misma conciencia, ¿no? La diferencia está en que tú tienes una perspectiva de esa conciencia y yo tengo otra, y son igual de válidas, pero es solo una conciencia la que nos está ministrando a los dos en este momento, una sola y misma conciencia. total. Y se expande, porque esa conciencia podría ser una conciencia más estática, que se expande en esto de jugar a percibirse separada, ¿no? Entonces ahí también se juega una parte fundamental, porque la base del vínculo es la separación,
la base del vínculo es que eso está ahí afuera y que no tiene nada que ver conmigo, entonces yo juego a que no tiene nada que ver conmigo. Sí, esa sería como la parte divergente, ¿no? De un vínculo. Exploro, veo de qué se trata, y luego hay otra parte donde necesariamente tengo que poder converger. ¿Sí? Converger es como si eso que estuviera ahí desplegado hacia afuera otra vez regresara hacia mí, a través de, como decías hace un ratito, a través de una pregunta. Como algo, ¿sí? La respuesta es hacia afuera, ¿no? Y la pregunta es hacia uno. Sí. Entonces, me conecto con la pregunta que se corresponde con esa respuesta afuera. ¿No? Por eso decimos, la realidad es respuesta a una pregunta que es previa a esa experiencia, pero a la cual accedemos luego, por ahí con más claridad. Abre un poquito más lo de la pregunta y la respuesta, con algo más sencillo. Puede ser. Abres la heladera de tu casa y ves que no hay más comida. ¿Sí? O sea, ¿por qué abres la heladera? Porque tienes hambre. ¿Sí? Entonces, Ok. ese hambre, de alguna manera, es una pregunta, ¿sí? O una experiencia que estás necesitando, podríamos decir, o que estás queriendo vivir. Entonces te haces una pregunta. A veces esas preguntas son conscientes. Por ahí en ese momento dices, tengo hambre. ¿Sí? Abres la heladera y ves que no hay comida. Entonces, bueno, tengo que ir al súper a comprar el alimento. Entonces, vas a hacer esa experiencia de salir de tu casa, ir al súper, volver, ¿sí? Cocinar y demás, como para responder a esa pregunta. ¿Sí? Estamos hablando de algo bien básico. Claro, O pero tuviste dices, que hacerte una pregunta para hacer todo ese movimiento. exacto. Tengo Ahora, ganas si no registras esa pregunta y estás como en el automatismo de que todos los días yo tengo que comer, y te vas a encontrar con que estás respondiendo a algo que en algún momento, bueno, yo tengo que comer todos los días. Y en un momento puedes cambiar esa pregunta, puedes decir, ¿tengo que comer todos los días? O tengo que comer, no sé, cuando tengo hambre. ¿Sí? Y por ahí tengo hambre una vez al día. O por ahí hay un día que no tengo hambre. Y hay otro día que sí. Entonces, cambia la pregunta, ¿sí? O sea, la pregunta, la nueva pregunta que me hago, Exacto. cierra la otra experiencia también como más automática, ¿no? Entonces ahí hay conciencia, ¿sí? Entonces, Ahí es, por las ejemplo, preguntas, cuando podríamos decir, empiezo a preguntarme con conciencia. Es decir, ese ejemplo lo podemos usar. Hay un momento donde yo voy a coger comida a la nevera de forma automática, voy, compro y vengo. Y lo otro es hacerme la segunda parte que has expresado, es hacerme la pregunta, pero siendo consciente de la pregunta, de lo que está sucediendo. entonces está el vínculo entre vos y el alimento, ¿sí? Volviendo a los vínculos, ¿no? En uno, Toñi está incluida, ¿sí? Que es, tengo hambre, ¿qué me pasa a mí con esto que tengo afuera, que es el alimento? Puede ser una persona, ¿qué me pasa a mí con esta persona con la cual, no sé, es mi amiga? Entonces me hago una pregunta distinta que va a cambiar también la respuesta. O sea, nosotros tenemos la capacidad de modificar la respuesta en base a hacernos nuevas preguntas. Lo que estamos viviendo todo el tiempo, esto que llamamos la vida o las experiencias en la vida, son preguntas que se van desarrollando, preguntas que vamos desarrollando en el tiempo. Y es lo que podríamos llamar también, yéndonos por ahí un poco, no quiero entrar en las cosas por ahí más técnicas, pero es esto de jalar un potencial. Una pregunta jala un nuevo potencial, que es como si fuera una película que está toda comprimida, de que está adentro de, no sé cómo podríamos decir, de un pendrive. Y una vez que esa película está en ese pendrive a través de la pregunta, la respuesta es como se va desarrollando esa trama en nuestra vida, ¿no?
Sí, a Entonces, veces una esa simple trama, pregunta nos lleva, a veces cuando hacemos preguntas con conciencia, y esto ya, por ejemplo, para ti, para mí es como más el día a día nuestro, ¿no? Porque también es cierto que cuando uno empieza a hacerse preguntas, uno se vuelve como, por decirlo en una palabra, es como adictivo, pero sanamente, ¿no? Es una adicción sana que te lleva a repreguntarte, a hacerte una pregunta, y esa pregunta te genera una respuesta, y te haces una repregunta de la primera pregunta, y eso es como ir cada vez más profundo. Y eso se vuelve, ese vínculo con uno mismo, se vuelve hermoso porque te lleva a partes de ti que sin la pregunta y la repregunta no encontraría, porque nos vinculamos con los demás. Pero ¿cómo me vinculo conmigo mismo? Con lo que pasa dentro de mí. ¿Cómo me pregunto a mí mismo? También eso es muy importante. una manera de ver también los vínculos es que siempre el vínculo se va a tratar de la pregunta que yo esté transitando, de la pregunta que yo tenga activa. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, el otro se va a transformar en la respuesta a esa pregunta que yo tenga activa. Y yo, a la vez, si estamos hablando de una persona, me voy a transformar en la respuesta a esa pregunta que la persona tiene también. Entonces, en definitiva, el vínculo es un despliegue de una pregunta, ¿ves? Mía. Exacto. Entonces, ¿cómo que no va a tener que ver conmigo el otro? ¿Cómo que lo que dice, que lo que habla, que si me pelea, que si me abraza, no tiene nada que ver conmigo? ¿Sí? Porque de alguna manera la pregunta es lo que está animando eso que va a pasar de vuelta, entre dos personas. Y esas preguntas encima, si no son conscientes, por eso acá hablamos del vínculo consciente, que es la pregunta consciente que yo me va a operar una pregunta automática, esto que podríamos decir inconsciente. ¿No? Okay. Entonces, ¿de qué se va a tratar esa pregunta inconsciente? Se va a tratar de las preguntas que yo tengo sin responder desde el pasado. Pero además esas preguntas que tengo desde el pasado son inconscientes. Si no hay una previa de este movimiento, es un automático siempre. Total. ¿Sí? Es como si nosotros tuviéramos a las preguntas en la cola, ¿sí? En una fila, Ujú. y si no hay una pregunta genuina, una pregunta consciente que sale de acá, se va a poner una pregunta acá. Esto que decimos, no estar habitando el vínculo. Vale. Me pongo en pareja con alguien, y lo primero que se me va a poner ahí es la pregunta vinculada con cómo es una pareja en relación a lo aprendido de pareja que trae. Entonces, lo primero que voy a poner ahí, cómo voy yo a animar, cómo le voy a dar dinámica a la otra persona, va a tener que ver con, por ejemplo, cómo fueron mis padres como pareja. Porque en algún momento yo cuando era niño miré eso y dije, ¿qué es una pareja? ¿Por qué es que se vinculan de este modo? ¿Por qué pelean? ¿Por qué se dicen que se aman? Queda esa pregunta ahí y tal vez cuando uno es niño no queda respondido del todo. Entonces, bueno, se viene y se proyecta acá. Por eso, esto que decimos, que la pareja es una proyección de qué? De nuestros padres. ¿Sí? En realidad no es de nuestros padres, porque eso es un contenido. Es de la pregunta que me quedó pendiente en relación a eso. Sí, de esa pregunta que de pequeño me hice cuando miraba a mis padres, y ahora que soy adulto, que puedo tener una pareja, puedo responderme esa pregunta de otro lugar. O llega la respuesta, porque me voy a vincular con lo que tengo en mi inconsciente, con la idea que yo tengo de la pareja, hasta que yo tenga mis propias experiencias y mis propias preguntas sobre las relaciones de pareja. Total. Cuando decimos la realidad es respuesta, una vez que eso se integra, decimos, bueno, todo el tiempo yo lo que tengo delante mío es la respuesta a una pregunta que yo me hice alguna vez. ¿Cuál pregunta? Bueno, eso iré descubriendo cuanto más pueda habitar
ese vínculo. Que acá viene otra parte también con los vínculos, que es la relación entre el vínculo y el punto de acceso a ese vínculo donde me incluyo, que es el punto del presente. ¿Sí? El presente es como un punto de acceso para la conciencia, para la participación consciente en eso, y es un punto de acceso para una nueva pregunta en relación a la respuesta que estoy transitando. Por eso que es muy interesante esto de, siempre se ha hablado, bueno, del presente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no estoy en el presente, ¿en dónde voy a estar? Voy a estar en una pregunta automática que viene del pasado, o en una pregunta que yo me estoy haciendo en base al futuro también. Sí, por supuesto. Yo puedo estar poniendo una expectativa en el otro, puedo estar diciendo, esta persona tiene que comportarse según qué, según mi propio concepto de lo que es correcto. Se tiene que comportar según, no sé, acuerdos que hicimos en algún momento en el pasado. Entonces, ni eso está en el presente, ni eso tampoco está en el presente. En el presente, ¿qué es? En el presente es, me abro a descubrir, segundo a segundo, de qué se trata este vínculo. Ese es un vínculo consciente. No es un vínculo preprogramado, ni un vínculo en expectativa de algo. Es un vínculo donde yo empiezo y descubro y digo, mirá lo que expresa, mirá no sé, esa información que me da, esa charla que estamos teniendo. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Ahora estamos descubriendo de alguna manera de qué se trata esta entrevista. Yo no tengo aquí nada escrito ni nada Y más yo que decir, bueno, tampoco. me gustaría hablar de este tema. Y todo esto que te estoy diciendo es lo que me va surgiendo Y que, por ejemplo, momento. para hablar de los vínculos en el presente, como lo estamos haciendo, no lo podemos traer por escrito, porque no saldría esto genuino que está saliendo. Totalmente. Yo ayer tuve un vínculo donde yo sentí dolor y yo no culpo al otro del dolor, sino el otro me mostró un dolor que ya estaba. Ese dolor ya estaba, de alguna manera. Y una palabra del otro la detonó. No puedo responsabilizar al otro. Es más, le agradezco al otro que me mostró dónde yo estoy, con el vínculo con ese otro. Es donde yo estoy, como yo veo y como yo observo el vínculo con ese otro. Pero es mi vínculo y lo vi a través del otro. Hay una palabra que usaste ahí que es la de responsabilidad, ¿no? Responsabilizar al otro o responsabilizarse uno mismo. En este modo de ver los vínculos, así como le hemos puesto vínculos conscientes, ¿no? Pero tiene que ver con esto que venimos charlando, ¿no? Estos mecanismos. Quizás tiene también que ver, Manuel, el vínculo con responsabilidad, no solo con la conciencia, es decir, un vínculo consciente, pero también para que sea un vínculo consciente tiene que ser un vínculo responsable por parte de ambos, porque van Exacto. unidas esas cosas. Totalmente. Entonces, un vínculo responsable desde uno, porque si yo no puedo ser responsable, o sea, poder responder, ¿ves? Responder también tiene que ver con esto de respuesta que hablábamos recién. Si el otro, de alguna manera, responsabilidad sería como la capacidad, esto se me arma ahora, ¿no? Vale, perfecto, dale, Responsabilidad dale. sería la capacidad de tomar al otro como respuesta a mi propia pregunta, y no como alguien que, eh, bueno, como que hace la suya, como alguien que está simplemente afuera y no tiene un vínculo más que lineal conmigo, ¿no? Exacto. Eso me lleva, por ejemplo, a ese juicio que le damos a lo que opinamos del otro. Es decir, cuando a mí me sucede, como ayer, el dolor, yo tengo como opción hacerme la pregunta y tomar responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo a través de lo que comparto con un otro. Totalmente. Totalmente. Mirá,
hagamos un juego, juguemos cómo sería esto sin ese vínculo, ¿no? Entonces viene el otro y, no sé, lo que te ha pasado ayer, pero suponte que te dice algo que te ofende, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no soy responsable, o sea, la responsabilidad no está en mí, como decíamos recién, responsabilidad que es capacidad de tomar eso que está ocurriendo simplemente como una respuesta a mi pregunta. No, no hago eso, entonces, ¿a dónde voy a poner la responsabilidad? Tú eres responsable de lo que acabas de decir. Tú eres el culpable, tú eres el que me ha lastimado, pero mira lo que me vienes a decir. ¿Sí? Por ahí en el primer momento sí hay una reacción, hay un impulso, es decir, me gritó y grito. Acá no estamos hablando de que uno se va a poner así como en observador permanentemente, porque uno le operan, no está en el presente, Y entonces además que operan esas... hay que naturalizar el enfadarse. Si yo puedo en un primer instante culpar al otro y decir tal, y luego más tarde repreguntarme, a ver, observemos esto ahora desde otro lugar, tomemos responsabilidad de la parte que pongo yo y que tengo yo en este vínculo y lo observo y digo, ah, no, el otro actúa así, y que no se vea ni bueno ni malo estar enfadado o cabrearse o pararle los pies o decirle a alguien en un momento determinado, hasta aquí, forma parte del vínculo también. Es muy importante esto para ir aclararlo a la gente que nos escucha, porque cuando alguien escucha esto dice, ah, entonces yo tengo que ser del modo este en el cual yo tomo al otro como respuesta. Y eso no ocurre, eso lo único que genera es frustración, decir, ah, pero yo no, esto debería ser así, o están diciendo que debería ser así, y como yo no estoy ahí, entonces estoy fallando, ¿no? En No, no, ese modo de vincularse consciente. Ahora, no es que hay que quitar esa parte del impulso, de la confrontación, no es que hay que quitarla, tiene que hacer que eso desaparezca. Sí, no darle una validez, ¿sí? Decir, bueno, yo esto es la respuesta que tengo disponible, no es la mejor respuesta, pero es la que tengo disponible. y también Y tener en cuenta, Emmanuel, que somos seres racionales, pero que también convivimos con una parte animal, una parte vegetal, una parte mineral que a veces te puede todas esas bases que están dentro de nosotros, porque al final somos, en esta especie humana se componen todas las especies, la vegetal, la mineral y la animal. Y a veces somos muy viscerales, también depende de qué situación. Uno se puede vincular de una manera o de otra, y todas son perfectas. La de enfadada, la de rabia, la de ira, la de dolor, la de felicidad, todas están incluidas dentro de este ser humano. Entonces, dependiendo, pues si es blandito, blandito y si es durito, durito, depende de la situación, yo reacciono. Lo que luego, más tarde, me tomo un tiempo de observación y tomo conciencia de cómo reaccioné hoy ante esta situación, me la replanteo, me la repregunto, la observo y quizás en otro momento futuro donde se dé una situación parecida, porque siempre la realidad viene a ponernos, a desafiarnos con algo parecido, a ver hasta qué punto hemos tomado conciencia real de eso que decimos, ¿no? O hacemos. Entonces, en ese punto puedo elegir actuar de otra forma. ¿Por qué? Porque ya pasó algo anterior que me dio la herramienta para observarme y ahora hacerlo de otra forma. Pero que incluyamos todas las formas, porque para que la vida sea vida hay que incluir todas las formas. Y luego vamos eligiendo y vamos como, ¿cómo sería la palabra? Como limando la cosita, poniéndole grasa por aquí, quitándole de allí, y lo vamos mordeando como nos viene bien a cada uno. Y eso luego se refleja en los vínculos fuera. totalmente. Creo que hay algo muy importante en todo esto que decís, que, que está directamente vinculado con el modo inicial de esa reacción. Como decíamos recién, no hay que quitar esa reacción, ¿sí? Sino bueno, hay que permitirla y dimensionarla. Es como decir, ah, bueno, pero reaccionar así, no es que, ah, tengo que siempre reaccionar de la misma manera ¿No? y validarla, sino, bueno, esto es lo que tengo disponible, ok, lo miro. Y a la vez abrir una segunda instancia, que es esta que decíamos, bueno, y ahora
me puedo hacer la pregunta, decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Dónde se expresa esto en relación a mí, a lo que conozco de mí, a lo que no conozco de mí? Me empiezo a incluir en eso que está pasando afuera, ¿sí? Podría, a veces pasa por ahí en determinadas situaciones que uno eso lo puede hacer medio ahí casi en simultáneo, ¿no? Donde va a reaccionar y enseguida se da cuenta y dice, ah, no, pará, que esto... Pero también entendemos que hay otras situaciones donde eso no ocurre, donde uno es como que se va como así desenfrenadamente hacia la confrontación con el otro, como si ese otro simplemente fuera un otro y no tiene nada que ver con uno. Y luego como que retoma, ¿sí? O luego como que puede tomar conciencia, porque si no hay esa primer separación, viste que hablábamos antes de eso, hay una primer separación de donde yo voy a sacar conciencia. Si yo ya me percibo que soy uno con ese otro, ¿sí? No estoy jugando el juego de la separación. Exacto. ¿Ves? Primero, para que haya un vínculo, la primera base es que yo tengo que percibirme de algún modo separado. Sí. ¿Ok? Esa es como la divergencia. No solo que me voy a percibir separado, sino que además me voy a percibir diferente. Okay. No estoy separado, yo estoy separado de vos, y vos sos Tony y yo soy Emmanuel. Y somos diferentes. Vivimos en distintos países, tú eres mujer y yo soy hombre, tenemos distintos tipos, no sé, de cultura, educación, de un montón de cosas. Somos distintos. ¿Sí? Y luego, desde esa diferencia, que es lo que nos va a permitir crecer, ¿sí? Porque si somos dos vasos llenos iguales o dos vasos vacíos iguales, no hay nada que trasvasar. No, Entonces no, tú tienes no. que ser un poquito más y yo un poquito menos y nos trasvasamos un poco de agua, ¿no? De líquido de uno a otro. Qué bueno el Entonces, ejemplo ese. Que es muy en bueno esa ese ejemplo. diferencia, bueno, ¿por qué? ¿Por qué eso de la diferencia nos permite crecer? Porque también tenemos muy, muy metido esto de que el vínculo siempre es con iguales, ¿no? Tengo que tener un amigo que piense igual a mí, tengo que tener una pareja que sea parecida a mí, que tengamos, no sé, lo mismo en común, y simplemente nos dedicamos a transitar ese en común, ¿no? Y cuando hay una diferencia, no, esta diferencia no puede ocurrir, porque diferencia no es amor, fíjate, ¿no? Amor pareciera como, ay, yo te amo y vos me amás también, entonces sentimos lo mismo. Sí, pero el amor está lleno de diversidad y se nos olvida. Precisamente el Bueno, amor lo que contiene es diversidad de formas diferentes de expresarnos. Es igual que cuando hablamos de vínculo y conciencia. Para la conciencia nada queda fuera. La conciencia lo, mirá la conciencia lo incluye todo. Si la conciencia lo incluye todo, va a incluir cualquier cosa que pase entre dos personas que se vinculen o que te vincules con cualquier objeto, coche. Es decir, para la conciencia nada queda fuera. Si tenemos esto así un poquito a vista ahí, suceda lo que suceda, está perfecto, porque cada cosa, la conciencia se nutre y nosotros aprendemos. Mm. Mira esto que fue una ficha que me cayó ayer como algo que a veces se me arman así cosas, ¿no? El amor, que traíamos recién esto, tiene mucho que ver con los vínculos del amor, o por lo menos eso que se llama así de modo general el amor. Para mí el amor es una generalización de un montón de cosas. Okay. Llamamos amor a un montón de cosas, por eso es que es una palabra un poco que pierde, ¿no? Pero acá como vamos a hablar del amor de un modo por ahí un poco más neutral, un poco más técnico si se quiere, Sí, entonces me permito abrirlo con esa palabra. Fíjate que cuando uno ama a otro, hay como un sentimiento, como una emoción, por lo general vinculado acá en el pecho, ¿no? Emerge algo acá. Y uno cree muchas veces, el otro me dice te amo, y uno siente eso, ¿no? Y uno cree que ese amor que siente es el amor que viene de ese otro. El otro me quiere o el otro me ama. Y en realidad, ese amor que uno siente es el propio.
Total, Cuando uno, totalmente de entonces, ¿qué acuerdo. está haciendo ese otro? Está jalando desde afuera el propio amor que yo tengo hacia mí. El otro es como si fuera la excusa para que emerja en mí El amor. ese amor que yo no, con el cual yo no estaba consciente o no estaba en contacto. Entonces, fíjate cómo cambia ahí, que en realidad yo estoy sintiendo el amor que ya habita en mí. Y no necesito del otro, del amor del otro, como si yo le fuera a quitar su amor, como si yo fuera a pedirle su amor. Eso, O a- Emmanuel, es algo hermoso lo que acabas de decir. Y aparte porque yo lo experimenté en un momento dado a través de amar a otra persona. Y entonces yo le decía a una amiga, le contaba a la amiga cómo lo extrañaba, hace muchos años de esto, ¿no? Y ella me decía, pero tú no te das cuenta que ese amor es tuyo, ¿quién lo está sintiendo? Es tu amor, no es del otro, no es lo que sientes por el otro. Eso está vibrando dentro de ti, eso es tuyo, es tu amor hacia ti. Y tú lo quieres compartir con el otro, pero ese amor es tuyo. Y es tal a mí cual. me parece, Lo que pasa es que lleva tiempo tomar comprensión de esto. No es a la primera. claro, Mucha paciencia con esto. lo mismo con todo. O sea, hablamos de amor, pero podemos poner en lugar de la palabra amor, podemos poner la palabra, no sé, necesidad. Yo necesito esto de otro y no me estoy dando cuenta que de alguna manera eh, eh, está ya en mí eso que me permite cubrirlo. ¿Sí? Entonces yo creo que necesito que me ame, que necesito que me tenga paciencia. Y en realidad estoy hablando de la paciencia que no puedo ver en mí. ¿Sí? Y que de alguna manera esa situación, ese, no sé, lo que sea que ocurra, ese compartir, va a estar dando cuenta de eso. Entonces, siempre los vínculos, en definitiva, y en resumen por ahí, siempre se transforman en un vínculo con eso que yo desconocía de mí. Puedo, puedo ver que eso está y puedo, una vez que veo que eso está en mí, puedo elegir desarrollarlo. Porque a veces también me voy a encontrar con que emerge algo de mí que no quiero, que no me gusta, o que está inmaduro, o que está obsoleto, ¿sí? O que no está acorde con este momento. Entonces también puedo elegir ahí llevarlo al siguiente nivel, ¿sí? Transitar, bueno, esto, ni más ni menos que un proceso de aprendizaje. Aprendemos a través del otro, todo a través del otro. Todo el tiempo es volverte un aprendiz de la vida. ¿Sabes? Como cuando te levantas por la mañana y dices, bueno, a ver qué me va a enseñar la vida hoy, a ver qué le puedo aportar yo al mundo hoy y qué me puede traer la vida para aprender de hoy, en este día, ¿no? Ya salir de la casa a trabajar o a donde vaya a caminar con esta predisposición. Yo me levanto cada día y digo, bueno, vida, ¿qué puedo aportarle yo hoy al mundo? Y me pongo disponible para que la vida me traiga aquello que sabe que mejor me viene, ¿no? Y a veces lo que viene no nos gusta, pero forma parte de la realidad. Y también es cómo me vinculo yo con mi día a día, cómo me vinculo conmigo. Tener también presente que el vínculo con los demás depende mucho de cómo yo me vinculo conmigo mismo. Por Porque los supuesto. vínculos externos son un vínculo, es una expresión del vínculo con uno mismo. Y saber también que siempre el vínculo es el camino o un paso necesario, sobre todo cuando el vínculo no es como uno le gustaría, ¿no? Saber que eso es un paso necesario para algo más. Porque cuando hay un vínculo que uno diría es un mal vínculo, en realidad, ¿qué se está poniendo, qué se está expresando ahí? Se está expresando mis propios límites respecto a eso. Y es el paso necesario poder ver mis límites para que esos límites se expandan. Okay. ¿Mm? Entonces yo puedo decir, tengo un límite, no puedo ser paciente con mi hija, ¿sí? Pero yo sé que ese no poder ser paciente hoy es el camino que yo puedo elegir transitar hacia la paciencia. Okay. Porque hoy me estoy dando cuenta dónde está mi paciencia, ¿sí? ¿En qué madurez está mi paciencia?
o qué cosas pongo por delante antes que esa paciencia. Entonces puedo elegir transitar. Entonces ahí aparece la conciencia, ahí aparece una decisión, ahí aparece un a propósito. Lo hago con un propósito, no lo hago en automático, ¿sí? O lo hago conectándome con un propósito, porque yo no puedo saber cuál es el propósito desde acá. Voy a ir descubriéndolo a medida que decida transitar en esa dirección. Y hay momentos que hay vínculos que son dolorosos, hay vínculos que nos cuestan más que otros. No todos los vínculos son agradables, pero observemos por qué tiene ese vínculo para mí. Porque si yo tengo un vínculo donde se genera dolor, oye, me está informando. Entonces, es como hablaba antes, incluyamos todos los vínculos que tenemos y con unos podremos tener unos vínculos increíblemente maravillosos y con otros tenemos vínculos cuanto más lejos mejor. Y a veces es necesario también marcar un límite en los vínculos, porque caminamos en direcciones diferentes, vemos la vida de percepciones totalmente diferentes y no es bueno ni malo, está perfecto, solo que ahora, en este momento en el que nos encontramos, tenemos que poner un límite porque no estamos lo suficientemente maduros para tener un vínculo siendo cada uno quien es. Entonces hay que tomar una distancia y poner un límite hasta que llegue un momento donde podemos estar los dos preparados, sí o no, para tener ese vínculo. Eso también hay que observarlo, también esos límites, ¿no? Porque a veces aguantamos vínculos que nos dañan y que dañamos y que no son saludables. Entonces también aprender a poner límites dentro de los vínculos es muy saludable. Y es como también tomar una responsabilidad conmigo misma. Sí, bueno, pues no, yo pienso diferente, siento diferente y llegamos hasta aquí y no pasa nada. Bueno, un modo tal vez de vincularnos es esto de poder tomar al otro, tomar ese vínculo también, como un indicador. Esto que está pasando acá es un indicador de algo en mí, de un proceso en mí, de una cualidad en mí, de una necesidad en mí. Es un indicador, como si me estuviera simplemente señalando. Y ahí es cuando uno se identifica o no con lo que el otro señala, ¿no? Entonces, ahí es donde el otro me va a decir algo y yo voy a decir, ah, es lo que yo en primera instancia también percibo de mí. Y ahí es donde va a haber un impacto. ¿Sí? En ese sentirse expuesto, sentirse descubierto, en ese modo con el otro. Así que bueno, nada, como para ir redondeando, Me gustaría decir una cosita para terminar, si no te importa, que es algo que Alejandra Casado dijo casi al poco de empezar con la metodología, hace muchos años que Alejandra dijo esto, ¿no? Y es que a veces se nos pone una sensación en el plexo solar que es como desagradable, ¿no? Y ella dice que eso es el amor y que el ser humano lo entiende como temor. Cuando se nos pone esa cosita ahí en el estómago, y es porque el ser humano no está acostumbrado a sentir ese amor. Yo para mí fue súper importante porque cuando me sentía eso, que la panza se me movía, ¿no? Yo decía, algo que me llevaba a una conexión conmigo, me decía, bueno, Toñi, recuerda que esto es amor, solo que tú lo percibes como temor. Entonces, como para terminar, dejarlo ahí para que empecemos a coger eso que se nos pone en la panza, ¿no? Para sacarle, ir acostumbrándonos, que es el amor hablándonos, que nos habla, solo que no estamos acostumbrados a ello. lindo modo de ir cerrando. Bueno, Entonces, Emma, muchas gracias, pues nos vemos pronto porque si te viene bien esto puede ser muy frecuente y muchas gracias por estar, gracias a todos y nos vemos pronto. bueno, aprovecho también para invitar, el 30 de abril voy a estar dando una charla, sábado 30 de abril, que tiene mucho que ver con lo que estuvimos abriendo hoy, que es el presente como acceso a todo lo que eres, que tiene una base fundamental en relación a los vínculos. Sin ese punto de ¿Dónde la presente, dónde van a poder verla las personas que quieran acceder a ello?
Pueden buscar dentro de nuestras redes sociales, Camino al Cero, en Instagram o en Facebook. Ahí va a estar disponible toda la información y las chicas les van a pasar todos los datos necesarios. Así que, bueno, importantísimo, si resuenan con este tema, ahí vamos a estar desplegando con mucho más detalle todo, ¿no? Pues Manuel, muchas, muchas, muchas gracias por estar. De verdad que encantada de tenerte. Bueno, un abrazo grande y gracias por el espacio, por la posibilidad de abrir estos temas que también hacen que uno también los comprenda con mayor detalle, ¿no? Sí, total. Hasta pronto, Manuel. Hasta pronto. Chao, chao.